Y la semana que viene sí, seguramente ya vamos a tener clases presenciales, así que ahí nos veremos y podemos charlar un poco del primer parcial y bueno, de la recuperación que ya ha sido esta semana, así que bueno, haremos los comentarios pertinentes, ya calculo que para el miércoles que viene ya estarán las notas de la recuperación, así que en principio ya bueno, a tener una noción bastante más cierta de cómo encaramos la segunda mitad de la materia, ¿no? Creo que ya están todos admitidos, parece. Sí. Bueno, hoy vamos a ver un tema, no vamos a empezar todavía con responsabilidad civil, sino que seguimos viendo un poco clasificación de las obligaciones. O sea, sí. Vamos a ver, vamos a hacer como una pequeña puesta en escena de la bolilla 9 y un poco el planteo de la bolilla 10. Y después nos quedaría los modos o medios de extinción de las obligaciones que están todos en la bolilla 11. Recuerden que cuando veíamos el pago yo les hacía referencia a que los otros modos de extinción que existen obviamente tienen un tratamiento diferente y separado. Y bueno, por una cuestión, no sé, el programa es como que quedaron en la bolilla 10 un poco colgados. Pero hoy vamos a ver, perdón, en la 11, pero hoy vamos a ver la bolilla 9. Bien, acá cuando hablamos de la bolilla 9 y un poco de lo que es la bolilla 10, vemos que el programa no es claro, pero puntualmente lo que se plantea es una clasificación de las obligaciones. Ustedes si necesitan alguna, yo cada tanto voy a ir preguntando si tienen alguna duda porque no estoy pendiente del chat. Entonces, cada tanto hacemos un chequeo. Bien. Em, Como vemos, la bolilla 9 habla de las obligaciones alternativas, facultativas, divisibles e indivisibles, y la bolilla 10 ya se ocupa de las obligaciones solidarias y de las obligaciones concurrentes y disyuntivas. Eh, entonces acá quedan, digamos, desarrolladas la clasificación de las obligaciones, pero estas se distinguen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos la clasificación de las obligaciones en relación al sujeto y por otro lado la clasificación de las obligaciones respecto del objeto. Siguen entrando y bien. Entonces, en relación al sujeto, la obligación se va a clasificar en divisible e indivisible, en simplemente mancomunada y solidaria y en concurrentes. Fíjense cómo las simplemente mancomunadas y las solidarias y concurrentes están en la bolilla 10. Es decir, que con relación al sujeto, solamente en la bolilla nueva tenemos las obligaciones divisibles e indivisibles. A su vez, como les decía recién, también se clasifican en otro grupo grande, clasificación que obedece a la complejidad de su objeto. La anterior era en relación al sujeto, esta es de acuerdo a la complejidad de su objeto, que pueden ser obligaciones de objeto singular, por ejemplo, una obligación en virtud de la cual una persona se obliga a entregar una cosa cierta, o pueden ser obligaciones de objeto compuesto, plural o múltiple. Es decir, que digamos, excede a la obligación de objeto singular. Es decir, el deudor no debe una cosa cierta y determinada, sino que, ya vamos a ver a su vez las subclasificaciones, pero desde antemano sabemos que el objeto de la obligación es compuesto, es múltiple. Bien, entonces, con relación al objeto tenemos la obligación de objeto singular y las obligaciones de objeto compuesto, plural y múltiple. A su vez, este objeto, que puede consistir en dos o más prestaciones, tiene otra subclasificación. Este puede ser un objeto conjunto o un objeto disyunto.
Entonces, vamos de vuelta. Las obligaciones en relación al objeto pueden tener un objeto singular, como cuando la obligación es de dar una cosa cierta, o un objeto complejo múltiple, que es cuando contiene dos o más prestaciones. A su vez, este objeto complejo múltiple se subdivide en dos grandes grupos. Cuando este objeto múltiple, a su vez, es un objeto conjunto, es decir, eh, que la prestación tiene por objeto, digamos, perdón, que el objeto de la obligación, es decir, la prestación, tiene por objeto prestaciones en conjunto, es decir, que no pueden separarse, o un objeto disyunto, que hace referencia a varias prestaciones. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque dentro de la categoría de las obligaciones con objeto disyunto aparecen las obligaciones alternativas y facultativas, que son las que vemos en la bolilla 9. O sea, la bolilla 9 empieza con las obligaciones alternativas y con las obligaciones facultativas. Entonces, si retrocedemos un poco, vemos cómo hay un grupo, una clasificación principal que es en relación al sujeto, que van a ser las obligaciones divisibles y indivisibles, simplemente mancomunadas y solidarias y concurrentes, que están divididas en la bolilla 9 y la bolilla 10. Y lo que vamos a ver ahora que son la clasificación de las obligaciones en relación al objeto, es decir, a la complejidad de su objeto, que a su vez se distinguen en un primer grupo, que son aquellas que tienen por objeto, que cuentan con un objeto singular, que dentro de esta clasificación de las obligaciones con sujeto singular no hay otra, y después las que sí son pasibles de subclasificaciones son las obligaciones con objeto múltiple o complejo, que se van a dividir en un primer momento por dos grandes grupos, las obligaciones de objeto conjunto con las obligaciones de objeto disyunto, dentro de las cuales encontramos las obligaciones facultativas y alternativas. ¿Qué quiere decir que una obligación tenga un objeto disyunto? Se refieren a obligaciones que tienen varias prestaciones, pero que el deudor se libera pagando solamente una de ellas. Ahora vamos a ver las características de las obligaciones facultativas y de las obligaciones alternativas. Y vamos a ver cómo se presenta esta elección o esta opción del deudor de liberarse pagando solamente una de ellas. Entonces, lo importante es que tengamos en claro que estas obligaciones con objeto disyunto se refieren a prestaciones varias en las cuales el deudor se va a liberar pagando solamente una de ellas. Es decir, la obligación tiene un objeto complejo, disyunto, donde el deudor, de acuerdo al caso, va a elegir cuál prestación va a cumplir. Vamos a empezar entonces por las obligaciones alternativas. Las obligaciones alternativas están reguladas en el 779 del Código Civil. En el artículo 779. ¿Qué dice el 779? La obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. Es decir, que estamos ante una obligación que tiene por objeto una prestación entre varias. Por eso el objeto es múltiple o complejo. Son varias las prestaciones. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. Eso es lo que caracteriza las obligaciones alternativas. Es una obligación con un objeto complejo, múltiple, en las cuales el deudor se va a liberar o va a cumplir pagando solamente una de ellas. Acá es una característica típica de las obligaciones alternativas, ¿no? Bien. La naturaleza o el vínculo obligacional va a ser único. Es decir, estamos ante una obligación que reconoce un solo vínculo obligacional. Lo que aparece como múltiple o numeroso son las prestaciones. Que va a estar a su vez fraccionado. La elección de una de esos va
digamos, a definir de alguna manera el objeto de la obligación. A partir de entonces, en el momento en el que el deudor realiza la opción, es decir, elige entre todas las prestaciones cuál va a cumplir, la cosa elegida va a constituir o va a formar parte de este objeto cierto de la obligación. Por eso es muy importante acá el tema de la elección, de esa elección que hace el deudor entre varias prestaciones. Entonces, en un principio, estamos ante una obligación que cuenta con un objeto múltiple compuesto por varias prestaciones y el deudor es el que tiene ese derecho de elegir, o esa posibilidad, digamos, de elegir cuál va a constituir la prestación que va a cumplir, que en definitiva, en última instancia, se va a presentar como el objeto mismo de la obligación. En principio, y lo establece de manera clara el código, ustedes ven cómo en el 779 reconoce esta posibilidad de elegir a el deudor. Es decir, en la última parte dice, el deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. Hace mención a que la obligación, esa de elegir, en definitiva, recae en cabeza del deudor. ¿Qué es lo que dice el 780? El 780 consagra este principio. Dice, excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cómo, de acuerdo a cómo se realiza esa elección, la obligación alternativa se va a clasificar a su vez en obligaciones alternativas regulares o irregulares. Entonces vemos cómo, en principio, la posibilidad o este derecho de elección recae en cabeza del deudor. Esa es la obligación alternativa regular. Elige el deudor la prestación que va a cumplir. En la obligación alternativa irregular, acá se abre la posibilidad de que esta elección sea trasladada al acreedor o a un tercero. Entonces, si hablamos de obligaciones alternativas, en principio diremos que el principio consagrado en el código es que la elección recae en cabeza del deudor. Sin embargo, cuando se presenta la modalidad de esta obligación alternativa como irregular, podemos afirmar que entonces sí existen casos de obligaciones alternativas donde esa elección sea trasladada al acreedor o a un tercero. Bien, por eso, como les decía antes, esta elección es un elemento trascendental y de suma importancia para la obligación alternativa, porque es ahí donde radica la mayor importancia, digamos, de este tipo de obligaciones. Una vez elegido, ya sea por el deudor o por el acreedor, hablemos del deudor porque es el principio general, esta obligación se va a transformar, por decirlo de alguna manera, en una obligación de dar una cosa cierta. Entonces, si en la obligación el deudor puede cumplir entregando un auto, un perro o un gato, y decide cumplir entregando un gato, este elemento, digamos, este objeto, va a constituir esa cosa cierta propia de la obligación. Bien. ¿Cuándo se debe tener lugar esta elección? La norma, el código hace referencia a que obviamente estas obligaciones no pueden estar indeterminadas por un largo tiempo, sino que acá habrá que ver si hay un tiempo de pago acordado por las partes, es decir, en virtud de la autonomía de la voluntad, que las partes hayan acordado un tiempo en el que esta elección se lleve a cabo, o en última instancia será el juez, digamos, valorando las circunstancias del caso, quien determinará el momento o el tiempo de la elección. Bien, cuando se venza, una vez vencido este plazo, podrá trasladarse esta facultad de elegir a el acreedor o a un tercero en su caso. Bien, otra característica que tiene este momento de la elección, que tiene lugar en el transcurso y en la vida de la obligación,
es que esta elección es irrevocable, es decir, que una vez que el deudor ejerza este derecho de elegir y decida cuál va a constituir en definitiva el objeto de la obligación, cuál prestación va a constituir el objeto de la obligación, esta decisión es irrevocable a partir del momento en que esa decisión es comunicada a la parte contraria y recibida, ¿no? Esta información llega al ámbito de conocimiento de la parte contraria. Bien, entonces, la obligación alternativa, como bien lo establece el artículo 779, tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. Y es el propio deudor el que en principio realice esa elección sin perjuicio de que en la obligación alternativa irregular esta elección pueda recaer en cabeza del acreedor o de un tercero. Bien. Otro grupo de obligaciones, como recién veíamos, que se caracterizan o que pertenecen al conjunto de las obligaciones eh, con objeto múltiple o plural, son las obligaciones facultativas. Entonces, ya hemos visto las alternativas y ahora vamos a ver las facultativas. Bien, las obligaciones facultativas están reguladas a partir del artículo 786 del Código Civil y Comercial. ¿Qué establece el artículo 786? El Código establece que la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Acá vemos cómo se presenta esta sutil diferencia entre las obligaciones alternativas con las facultativas. En principio, ¿qué es lo que caracteriza a estas obligaciones facultativas? El hecho de que la misma obligación ya cuenta con una prestación de tinte de carácter principal. En definitiva, es, digamos, aquella respecto de la cual el acreedor solo tiene derecho a exigir el cumplimiento. Pero se reconoce esta posibilidad de cumplir en cabeza del deudor cumpliendo la prestación accesoria. Es decir, que tenemos una prestación principal, una accesoria. En principio, la principal es la única que puede ser exigida por el acreedor, pero le cabe al deudor la posibilidad de cumplir haciendo efectiva el cumplimiento de la prestación accesoria. Como vean, tiene una diferencia marcada respecto de las obligaciones alternativas, porque acá el acreedor o un tercero, en modo alguno, puede elegir con qué quiere que el deudor cumpla, ¿no? El acreedor no tiene la facultad de ejercerla en ningún momento. De hecho, no hay una verdadera indeterminación en este tipo de obligaciones, porque como pueden ver, la prestación principal es la que constituye de manera cierta ese objeto de la obligación. Con respecto a la relación que mantienen estas prestaciones entre la principal y la accesoria, se aplican las reglas propias de que lo accesorio sigue lo principal. Entonces, en el caso de que si se extingue o si resulta imposible de cumplimiento la prestación principal, también la accesoria sigue la suerte de bien. Entonces, entre las diferencias más notorias o más notables entre las alternativas y las facultativas, vemos cómo en las facultativas la obligación de elección solamente, perdón, en las alternativas la facultad de elección recae en cabeza del deudor y excepcionalmente en el acreedor un tercero, mientras que en las obligaciones facultativas solamente es el deudor quien puede elegir desobligarse cumpliendo la accesoria. Bien, ¿qué es lo que dice el artículo 788? Como verán, el régimen de las obligaciones facultativas es mucho más corto que el de las obligaciones alternativas. Bien, el 788 prevé que el supuesto
puede acontecer en caso de duda respecto de si la obligación es alternativa o facultativa. Puede ser que se presente en algún caso la duda respecto de la naturaleza de la obligación. El 788 viene a dejar claro que en caso de dudas debe tenerse a esa obligación como alternativa. Bien. Entonces, esas serían las características propias de las obligaciones facultativas y la diferencia con las obligaciones alternativas. Entonces, volviendo un poco con la clasificación de las obligaciones en relación al objeto, ya hemos visto que puede ser de objeto singular, que no requiere mayor análisis, y de objeto múltiple o conjunto, que a su vez se divide en el objeto conjunto y el objeto disyunto. Y en esta disyuntiva aparecen las alternativas y las facultativas que acabamos de ver. Ahora vamos a ver, o por lo menos vamos a intentar avanzar sobre la clasificación de las obligaciones divisibles e indivisibles. Estas están reguladas, perdón, en la materia prevista en la bolilla 9. Como verán, la lógica del programa un poco es esta, ¿no? A realizar primero una clasificación de las obligaciones teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, y ahora pasamos a ver la clasificación de las obligaciones respecto de la naturaleza del objeto, del sujeto, perdón. Espérenme un minutito. Bien. ¿Dónde se encuentran reguladas esta categoría de obligaciones? Cuando hablamos de obligaciones, de clasificación de obligaciones en relación al sujeto, tenemos en primer lugar las obligaciones divisibles e indivisibles, en segundo lugar las mancomunadas y las solidarias, y en tercer lugar las obligaciones concurrentes. Hay una íntima vinculación, como ya van a ver, entre las obligaciones divisibles e indivisibles y un poco la figura de la solidaridad. ¿Por qué? Porque la naturaleza propia de esta divisibilidad e indivisibilidad conlleva el régimen propuesto o estipulado para las obligaciones solidarias. El artículo 805, que es el cual define a la obligación indivisible, establece que la obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Cuando hablamos de obligaciones susceptibles de cumplimiento parcial, automáticamente se nos viene a la cabeza, teniendo en cuenta que estamos ante una obligación con objeto divisible, es que este objeto puede dividirse, es materialmente posible su división. O sea que una obligación es divisible cuando es posible de cumplimiento parcial, es decir, en parte. Bien. Esta divisibilidad debe darse materialmente, o sea, lo que prevé la norma es que sea posible fraccionarse, por eso dice de cumplimiento parcial. Hace referencia a esta posibilidad material del fraccionamiento de la prestación. Entonces, esta característica que sea fraccionable hace referencia desde el punto de vista del material, que sea materialmente fraccionable. De esa manera, las partes van a poder cumplir con lo que les corresponde de manera completa. Es decir, si yo tengo que cumplir, obviamente, vamos a hacer una aclaración, cuando hablamos de obligaciones divisibles y cuando hablamos de obligaciones indivisibles, en ambas categorías, estas obligaciones adquieren relevancia cuando estamos ante obligaciones de sujeto plural. Tanto el polo activo como el pasivo está constituido por varios sujetos, ¿no? O uno u otro. Cuando hablamos de obligaciones donde hay un sujeto singular, acreedor y deudor, esta divisibilidad del objeto carece de importancia. Bien, entonces, esta posibilidad de que el objeto se fraccione, lo que permite es que el deudor cumpla de manera total con cada uno de los acreedores. Se fracciona el objeto y se puede dividir y se da a cada uno lo que le corresponde. Bien.
Ahora bien, esta divisibilidad, ya vamos a ver cómo lo establece el código. El 806 habla de los requisitos de estas obligaciones. El artículo 806 dice que la prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos. Tiene que ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo. Ahí se presenta esto que hablábamos recién, de esta posibilidad material de que se fraccione, y no quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce por efecto de la división. Eso también es otro requisito importante. ¿Por qué? Porque muchas veces materialmente es fraccionable un determinado bien u objeto, pero si lo dividimos, pierde su valor económico, es decir, se convierte en un objeto antieconómico. Entonces, estos dos requisitos se tienen que dar, que sea materialmente fraccionable y que a su vez no pierda por esta fracción, por este fraccionamiento, su valor económico. Si vemos, por ejemplo, el artículo 2326 del Código Civil y Comercial, 2326, vamos a ver cómo, no es el 2326, ya les digo qué artículo. Uno de los lo tengo anotado mal. Eh, bueno, ya les paso el número. Está obviamente, se refiere a los derechos reales que consagran de manera expresa la indivisibilidad de determinados bienes. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, se ha presentado en la doctrina discusiones respecto de si esta divisibilidad solamente se limita o se agota en lo material. Y hay una parte de la doctrina que defiende la tesitura de que esta divisibilidad solo puede ser material. En cambio, la indivisibilidad del bien puede ser material o voluntaria, es decir, puede ser que haya un bien que sea naturalmente indivisible, pero además las partes, por autonomía de la voluntad, pueden decidir que un determinado bien u objeto sea indivisible a los fines acordados, ¿no? Eh, Bien, entonces es muy importante que tengamos en cuenta los requisitos enumerados en el 806 respecto de esta divisibilidad. ¿Por qué yo les decía, que esta categoría de las obligaciones divisibles solamente tiene importancia cuando tenemos alguno de los polos de la obligación plural, es decir, cuando hay más de un acreedor o más de un deudor? Y acá encontramos la respuesta en el artículo 807. El artículo establece que prevé el caso de que el deudor y el acreedor sean singulares. ¿Qué es lo que dice la norma? Que si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. Como vemos, por más que, digamos, la divisibilidad del objeto carece de importancia en obligaciones en las que el sujeto, tanto acreedor como deudor, reviste la naturaleza de ser singular. Por eso decimos que la divisibilidad tiene importancia en obligaciones del sujeto plural o múltiple. Bien. En estos casos, cuando se presenta, cuando a ver, vamos a avanzar un poco más y ahí les explico un poquito el sistema este que yo les decía, eh, que se aplica el régimen de la solidaridad. Bien. El artículo 811 prevé la figura esta de la participación. Y
establece y remite al régimen de la solidaridad. ¿Qué es lo que dice el artículo? Dice, la participación entre los acreedores de lo que uno de ellos percibe de más, es decir, cuando tenemos numerosos acreedores en un objeto divisible y uno de ellos percibe más que el resto, se determina conforme a lo dispuesto en el 841. Si nosotros nos vamos al 841, vemos que nos lleva al régimen de la solidaridad. Y en el 841 se establece una figura que se denomina el derecho de contribución. ¿Qué es lo que prevé? Prevé esta posibilidad de los acreedores de igualarse, digamos, en su crédito y reconoce acciones entre ellos. Es decir, que si hay una obligación que se cumple uno de los con objeto divisible y uno de los acreedores recibe de más, en virtud de esta figura de la contribución, se reconoce en cabeza de los acreedores la posibilidad de reclamarse entre ellos las diferencias. Eso es lo que establece el 841, que lo van a ver cuando veamos la solidaridad. Entonces, en el artículo 811, cuando habla de participación, remite al régimen de la solidaridad, es decir, reconoce esta figura de la contribución entre los acreedores. En el caso del artículo 812, refiere al caso de solidaridad. Dice, si la obligación divisible es, además de divisible, solidaria, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias y la solidaridad activa o pasiva según corresponda. Entonces vemos cómo estos supuestos en los cuales la parte acreedora recibe, una de los acreedores recibe de más, tiene la posibilidad de ejercer este derecho de contribución y automáticamente lo remite al régimen de la solidaridad, sea la obligación solidaria o no. Si es solidaria, obviamente se le aplica el 841, y si es solamente divisible con sujeto plural, también se remite al 841. Bien, entonces hemos visto cuáles son los requisitos que prevé la norma para que haya divisibilidad. Ahora en el 814, el Código Civil y Comercial se refiere a los casos, por el contrario, a los casos de indivisibilidad en el objeto. ¿Qué es lo que establece el 814? Dice, hay indivisibilidad si la prestación no puede ser materialmente dividida. Eso nos lleva a lo que veíamos recién de la divisibilidad del objeto en las obligaciones divisibles. Si la indivisibilidad es convenida, es decir, acá vemos como la autonomía de la voluntad, que ya recién les había mencionado, pueden también influir en esta indivisibilidad del objeto, y en el caso de que así lo establezca la ley. Es decir, que la indivisibilidad puede tener o reconoce tres fuentes. Por un lado, puede presentarse por una imposibilidad material del objeto, puede estar convenida entre las partes, es decir, las partes llegan a un acuerdo en que el objeto de la prestación, por más que sea divisible, quiere tener un cumplimiento íntegro o total, es decir, pactan de que sea indivisible. Y también hay casos que están previstas en la ley. Hay casos de obligaciones que son indivisibles porque la ley lo prevé y lo establece que sea de esa manera. Y esa era la mención que yo les quería hacer al artículo. Yo les voy a decir cuál es. Bueno, ya va a aparecer, pero está íntimamente vinculada a los derechos reales. Como no tengo el código completo acá. Bien. Esta posibilidad de que la indivisibilidad sea, reconozca como fuente o que sea posible a partir del acuerdo de las partes es una novedad para el Código Civil y Comercial, porque antes la indivisibilidad podía solamente presentarse por la naturaleza, o sea, o por la imposibilidad del fraccionamiento del objeto de la obligación, o por la indivisibilidad que prevé la ley, ¿no? Sin embargo, ahora con el Código Civil y Comercial también se atribuye a las partes la posibilidad de que en determinadas obligaciones convengan que el objeto sea indivisible. Bien.
¿Cuáles son las prestaciones indivisibles que prevé el artículo 815? Se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones de dar una cosa cierta. Por supuesto que una cosa cierta va a ser indivisible por una cuestión que es materialmente, no es posible su fraccionamiento material. Las obligaciones de hacer, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a la liberación parcial. Las obligaciones de no hacer, y las accesorias si la principal es indivisible. Es decir, aquellas obligaciones que sean accesorias de principales indivisibles siguen la suerte de la principal y por lo tanto también van a ser indivisibles. Entonces, tenemos acá determinado, el propio código establece cuáles van a ser las obligaciones con prestaciones indivisibles. Bien. Bien. ¿Qué otro punto es importante respecto de, así como hemos visto la situación de los acreedores que habían, digamos, en la situación de las obligaciones con pluralidad de acreedores y qué pasaba cuando uno de los acreedores cobraba de más o recibía de más? El artículo 820 hace referencia a la contribución y prevé lo siguiente: si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda, o repara la totalidad de los daños, o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar de los demás la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos, con los alcances del 841. Acá vemos cómo es al inverso. Acá no hablamos de los acreedores, sino que estamos hablando ya del lado pasivo, es decir, de aquel que asume el costo y los gastos, paga, qué posibilidades tiene para reclamar al rey. Esta sería la versión, la contrapuesta. A su vez, esto es lo que se llama la contribución. Si vemos en el 821 se refiere a la participación. Bien, ¿qué es lo que dice el 821? Si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito de la reparación de los daños, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno de ellos. Vemos cómo se van presentando los distintos supuestos respecto de la obligación con objeto divisible e indivisible y cómo juega este rol de los sujetos plurales, tanto activos como pasivos. Entonces, preguntaban cuál es la importancia de esta clasificación de obligaciones entre divisible e indivisible. Lo importante es que esto es una entrada, digamos, una presentación de lo que de lo que va a ser después el régimen de las obligaciones solidarias. Y ahí van a ver que, sobre todo la solidaridad pasiva, requiere digamos, bastante importante el régimen de la solidaridad, porque es un régimen que se da en lo cotidiano, ¿no? Entonces ese es el régimen. Si hablamos de la divisibilidad e indivisibilidad, creo que es mucho más importante cuando ya nos referimos a la solidaridad al régimen de solidaridad de las obligaciones. Bien. Lo que queda por ver son las obligaciones simplemente mancomunadas y solidarias y las obligaciones concurrentes. Las obligaciones concurrentes tienen un régimen mucho más acotado, pero las obligaciones solidarias tienen un régimen bastante complejo, más que complejo, extenso, que me parece que eso lo van a ver con el doctor Brice. Solamente vamos a ver las obligaciones concurrentes y les voy a hacer notar algunas diferencias con respecto de las obligaciones solidarias que vamos a ver, van a verla mañana seguramente. Bien, las obligaciones concurrentes están reguladas en el artículo 850, que las define.
En el Código de Vélez, no, si bien la doctrina ya se venía pronunciando sobre la existencia de estas obligaciones concurrentes, el Código Civil de Vélez no contiene un artículo que regule este régimen que no, digamos, no contiene un régimen de este tipo, de esta clase de obligaciones. Es decir, en el Código de Vélez no había artículo alguno que se refiera a las obligaciones concurrentes. Por eso es una gran incorporación que el Código Civil y Comercial eh, incorpore esta sección de manera seguida a las obligaciones solidarias. ¿Qué es lo que dice el 850? Dice que las obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. De la sola definición vemos que hay una unidad de objeto, varios deudores, un objeto, y cada uno de estos deudores lo debe por una causa distinta. Por ejemplo, un caso sería una indemnización en el marco de un juicio de daños y perjuicios, una indemnización en la cual se deba determinada indemnización por distintos rubros a la víctima de un accidente de tránsito. ¿Quiénes van a deber esa indemnización? Y bueno, en el supuesto de que esta persona haya sido víctima de un accidente en el cual intervenía un auto, entonces ahí va a responder el propietario, el que tiene el dominio del auto. A su vez, el auto estaba manejado por una persona que no era el dueño. O sea, a su vez también, ¿quién va a deber esta indemnización? El conductor del vehículo, que no es el dueño. Entonces va a responder en principio, vamos a hacer una suposición. El conductor del auto por el hecho propio, porque conducía un auto que es una cosa riesgosa, el dueño del auto porque es el dueño, el titular dominal del vehículo, y a su vez una aseguradora que es la aseguradora del auto. Entonces vemos cómo estas tres partes que les estoy mencionando deben un objeto, que es la indemnización, en este caso a la víctima, y son varios deudores. Pero todos los deben por distinta causa. Uno lo debe porque es el titular dominal, otro porque es el que ha realizado este accionar antijurídico, y otro por un contrato celebrado con el titular dominal en garantía, ¿no es cierto?, del accidente de tránsito. Entonces, en este escenario vemos cómo se presenta una obligación concurrente en la cual hay varios deudores, un solo objeto, que es la indemnización, y distintas causas. Estas son las notas típicas de la obligación concurrente. Y como verán, en los juicios de daños, en la sentencia, cuando se condena a las partes demandadas, se condenan a pagar, por supuesto que todas en partes iguales, en el sentido de que todas son obligadas en la misma proporción, pero hay un solo objeto. Bien, la diferencia de estas obligaciones concurrentes con las solidarias es que en las solidarias hay una sola causa. Todos deben en virtud de una misma causa. Por eso, si paga uno, libera el resto y ahí pueden ejercer las acciones entre los deudores y al inverso entre los acreedores. Pero lo importante, o el régimen más importante, va a ser el de la solidaridad pasiva, es decir, cuando hay varios deudores. Y ustedes se preguntarán por qué tiene más importancia, porque obviamente cuando hablamos de obligaciones y hablamos de deuda, va a ser más relevante una obligación a los fines económicos, ¿no? Va a tener una entidad mayor desde el punto de vista económico, una obligación en la cual yo tenga a numerosos deudores que les puedo reclamar. Entonces ahí radica la importancia de esta solidaridad. El pago de uno ya extingue la deuda y quedan las acciones entre los deudores entre sí. Bueno, obviamente el régimen de la solidaridad es un régimen más complejo, muy similar por ahí al de la divisibilidad, pero con esto creo que tenemos ya un pantallazo de las primeras, digamos, de las dos clasificaciones. A ver, sí. Bien, y después está la clasificación de las obligaciones principales y accesorias, que es muy cortito también. Entonces, bueno, nada, vamos a llegar hasta acá nomás.
mañana el doctor Bliss va a avanzar con la solidaridad. No sé si ha quedado más o menos claro, digamos, lo que me interesa es que se lleven hoy digamos, el planteo de esta clasificación. Obviamente los regímenes tienen un montón de detalles y un montón de cuestiones, pero lo que me interesa es que sepan distinguir por qué una obligación, cuál es, digamos, el motivo de la clasificación, si es en virtud del objeto, del sujeto, y dentro de todas estas clasificaciones, la más importante es el régimen de la solidaridad, sin duda. La concurrencia también. Esos regímenes son de los más trascendentes. Eh, que lo van a ver mañana con el doctor Bliss. Pero me parece importante hacer esta breve referencia a las obligaciones concurrentes para que mañana, cuando lo vuelvan a ver, lo asimilen porque es curioso, pero son temas que en la práctica no se ven, que no se nota que se manejen con mucha claridad. Los reclamos, a la hora de hacer la sentencia. eh, acá bueno. ¿Hay alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda? A ver, acá el chat, yo no le presté mucha Profe, atención. yo tengo más que nada no una duda, sino una consulta en cuanto al programa. Ajá. En la unidad 9 sería en el punto 2, cuando hablamos de obligaciones facultativas, usted nos explicó el concepto, caracteres, los casos de duda, los efectos, lo que vendría a ser las modalidades, circunstancias, extinción, y me quedo ahí como para marcarlo en el programa, sería un punto que dice cuándo debe considerarse ejercida la opción por el deudor y muestra a tesis de la declaración, tesis de cumplimiento, renuncia del deudor a la facultad. Eso también entra para que lo estudiemos. Sí, 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 pero esto hace referencia cuando debe ejercido la opción. ¿Se acuerdan que yo creo que en algún momento hice referencia digamos, a la forma en que se comunica esta opción al acreedor? Es decir, que tiene un carácter como recepticio. De todas maneras, claramente lo que presenta el programa ahí son las distintas posturas que se adoptan, pero no es tan relevante. Ah, bien. Eh, Obviamente véanlo, pero tampoco no me parece tan decisivo, ¿no? Tan trascendente, no. Bien, Con que sepan bien, lo otro es suficiente para que tengan claro el régimen. bien. Profe, y en el punto uno, cuando habla bueno, de la elección, del derecho de adopción, ¿qué sería el derecho que puede tener el deudor o el acreedor sería? La O opción por el sea, deudor, en el dice. programa dice el derecho de adopción y no sé si se refiere a las opciones que tiene el Las acreedor y el alternativas, deudor. perdón, me quedé estaba en el punto 2. Vos decís del punto uno. Claro, del punto uno, sí. No, en principio se acuerdan que el derecho de elección lo tiene el deudor. O sea, ahí se refiere todo al deudor. Claro, sería solo del deudor y sería el derecho de opción sería a elegir entre las prestaciones. Exactamente, Bien, exactamente. gracias, profe. Bueno, la semana que viene yo creo que vamos a empezar con responsabilidad, así que vamos a tener una clase presencial porque es un tema mucho más importante. Hoy yo creo que de todas maneras algo pasa. No sé si en la facultad había alguna movilización o no, pero me habían recomendado el tema de la clase virtual por, bueno, por todas las manifestaciones y demás. No sé la verdad que habrá pasado en la facultad, pero bueno, no, la verdad que las clases presenciales son sustancialmente mejores que las virtuales. Así que bueno, cualquier duda, nos vemos la semana que viene. Ya vamos a tener las notas y empezaremos seguramente me parece que con responsabilidad civil. Así que bueno, nos vemos. Si no hay ninguna otra consulta, nos vemos la semana que viene, el miércoles ahí en la facultad. ¿Alguna otra duda? No. No. Ay, a ver, muchachos, no sé yo. Doctora, perdón, ¿cuándo es la fecha del segundo parcial? ¿La podría decir, por favor? Eh, una pregunta. Creo.
Esperen. Ah, sí la tengo acá. Me parece que es la segunda semana de noviembre. Pero espera, ya lo confirmo. El segundo parcial. Sí, el 12 de noviembre, el martes 12. Y la respectiva recuperación. Y la recuperación es el 26 de noviembre. 12 y Ah, 26. dale, perfecto, le O sea, agradezco, doctora. las últimas clases serían la primera semana de noviembre, se terminan las clases, que creo que es jueves 7, me parece. El jueves 7, y de ahí ya pasamos al examen. Entonces que nos queda un mes y una semana. Pero no, creo que estamos bien con la cantidad de clases. Así que, bueno, ¿alguna otra duda? Están preguntando si va a ser la misma modalidad del examen escrita. Sí, yo creo que sí, va a ser escrito y seguramente un poco con la modalidad de este primer parcial. Seguramente sí. Dale, dale. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene entonces. Gracias, doctora. Hasta luego. Igualmente, gracias. Chao. ¿Ah? ¿Cómo así? Sí, a las 4.